El alimento profético. Este es un tiempo de alimento para la iglesia, volviéndola al diseño original y enfocándola en el propósito eterno de Dios. De la misma manera, Dios trabajó en la antigüedad con el pueblo de Israel cuando se desviaron hacia la idolatría, permitiendo que la cultura del reino de su nación sea invadida por culturas paganas con pensamiento contrario a lo que el Eterno estableció. El corazón del pueblo se inclinó al profano y al altar a Dios se corrompió. De la misma manera, la iglesia ha estado inversa a una cultura religiosa y no en la cultura del reino. Dios envía al profeta, a los proféticos, para alimentar a la iglesia en el corazón de Dios. Veamos cómo Dios lleva al pueblo de Israel a alimentarse en lo que Dios estableció. Podemos notar en la carta de Ageo, capítulo 1, en el versículo 2 dice así: Así hablando Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Israel había sido atacada por el enemigo a tal punto que queda en ruina. Un pueblo que había estado en el propósito divino estaba siendo desviado. El enemigo trabajó a tal punto que se hizo que Israel perdiera tres cosas. Y estas tres cosas son, primero, el diseño, segundo, el propósito y tercero, su destino profético. Y como dijimos, el diseño había perdido su origen de donde venía. Y el segundo punto, el propósito, se habían desviado del plan de Dios, no tenían en cuenta su voluntad. Y tercero, habían perdido su destino profético. Habían perdido el rumbo al norte hacia donde nosotros vamos. Entonces, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, el Señor envía un profeta. El Señor envía un profeta. La palabra profética que trae Ageo cumplió tres funciones. Esta palabra profética que Dios mandó a Ageo cumple tres funciones. Y esas funciones son alimento profético. Lo ubicó en su condición. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesorada y estas cosas está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos. Como diciendo, pensa bien en los caminos. Siembras mucho, recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no quedáis satisfechos, o vestís y no te calentás, y el que trabaja en carnaval recibe su jornal en saco roto. Entonces el que trabaja en el Jordán dice que recibe su jornal en saco roto, o sea, todo lo que recibe se le va. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita sobre vuestro camino, como diciendo, pensá en vuestro camino, qué es lo que estás haciendo, que por qué te estás yendo así. Los restauró. Dios lo ubicó, después Dios lo restauró. Subí a los montes, dijo, traed madera y reedifica la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces debían subir al monte, debían subir a la presencia de Dios, traer la madera, reedificar la casa. Reedifiquemos la casa y pondrá allá la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? En reedificar nuestra casa y ahí poner la voluntad de Dios, y de esta forma seremos glorificando a Dios Jehová. 3. La dirección. Entonces Ageo, enviando a Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con ustedes, dice Jehová,
Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El pueblo de Israel se desenfocó del diseño de Dios. El pueblo de Israel se desenfocó del propósito y destino profético por construir sus vidas personales, en su bienestar, y se enfocaron en ello mismo, y se olvidaron de los mandatos, de los estatutos de Dios, y comenzando así a transitar sus caminos errados. La caída en pecado corrompe la imagen y la semejanza de Dios en el nombre. Pierde el derecho al árbol de la vida y expulsado del huerto, se corta la estrecha comunión con Dios. Pero también se vislumbra relación. Todo lo que tiene su principio en Génesis también tiene su terminación en Apocalipsis. En Apocalipsis se ve el estado de redención por completo y el hombre restaurado con el derecho al árbol de la vida, según lo que dice el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis. Con cielos y tierra nueva. Restauración abarca en Génesis también y en Apocalipsis. A causa de la condición del pueblo, Dios envía una palabra profética por medio del profeta Ageo. Entonces, al igual de lo que ocurre con el pueblo de Israel, ocurre también con la iglesia, y por medio de lo profético, Dios comienza un proceso de ubicar, de restaurar y también de direccionar. Los alimentos proféticos, el proceso de ubicar, restaurar y direccionar es para la iglesia, para que la iglesia se enfoque en el diseño que se estableció, el propósito eterno al cual debemos estar alineados y no permitir que la cultura del sistema nos aleje de nuestro destino profético. Lo profético nos ubica en el tiempo de Dios y su accionar a través de los tiempos. Vemos que la iglesia perdió su dependencia del Espíritu Santo y ya no había guía y dirección hacia toda la verdad. Los líderes y la iglesia en un sistema religioso institucionado tenían ojos, pero no podían ver, no escuchaban la voz del Espíritu Santo dirigiéndole. De esta forma, la iglesia fue traicionada por la tradición de los hombres, robada y saqueada por su heredad espiritual en Cristo. Sin embargo, el Señor Jesús, en su fidelidad, promete restauración. Según Isaías 42, versículo 16 al 22, la promesa de la restauración llevaría a su pueblo no solo a la proporción original, sino que podría proyectarse hacia un lugar más alto. Así dice la carta de Amós capítulo 3:7. Es clave analizar lo dicho por el apóstol Pedro en Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. El versículo 3:21 de Hechos señala que las cosas serán restauradas, habrán de ser las que habló Dios por boca de sus santos profetas. Es decir, que no todo será restaurado en este tiempo, pero sí se verá la restauración de las cosas que hablaron los profetas desde tiempos antiguos. Será importante la continuación analizar algunas cosas como estas. Los profetas hablaron al pueblo de Israel sobre la idolatría, sobre la apostasía y sobre el juicio de Dios sobre ello. Posteriormente anunciaron su restauración, liberación de la cautividad y mediante arrepentimiento, el restablecimiento de la justicia y de comunión con Dios, según Jeremías 29:14 al 30 y Joel 3:1. Tenemos Amós 9:14 al 15 y Sofonías 3:20. Ezequiel proclamó restauración al pueblo en visiones
interesante que abarca los capítulos 33 al 48 de la carta de Ezequiel, 36, 24 al 27. Se anticipa el corazón nuevo, el espíritu nuevo, el pondré dentro de vosotros mi espíritu, asegurando habitación en la tierra que di a vuestros padres, y me serán por pueblo, dijo el Señor, y yo seré a vosotros por Dios, según lo que remarca el versículo 27 y 28. El capítulo 37 habla de los huesos secos de Ezequiel, de la carta de Ezequiel, suscribiendo el tema de la restauración para un pueblo desposeído y una obra de generación espiritual que alcanzaría a los judíos y a gentiles hoy. Ageo capítulo 1, versículo 7, la nueva traducción viviente de NTV. Esto es lo que dice el Señor, el Señor de los ejércitos celestial. Miren lo que será pasando. Esta declaración, miren lo que le ha pasado, está haciendo alusión al estado en el que están, producto de haberse desviado. La iglesia tiene que considerar sus caminos, tiene que pensar en sus caminos con los propósitos que viene en este despertar. Ageo capítulo 1, versículo 10, la nueva traducción viviente: es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. ¿Por qué? Por causa de ustedes. Se ha retenido la lluvia y por el ende de la iglesia no ha fructificado. Solo se entiende en diferentes situaciones de la vida. En ese proceso de alimento que Dios viene trayendo, la iglesia transmitió varias etapas de restauración donde el Espíritu Santo fue trayendo verdades que nos llevarían hasta el punto donde nos encontramos hoy. Como dijo el apóstol Pedro en la segunda carta, en la verdad presente, los historiadores de la iglesia han designado en el año 1517 como inicio oficial de periodo de la restauración de la iglesia. Han transcurrido 5 principales movimientos de la restauración desde ese momento, trayendo cada una verdad revelada que a su vez sería la plataforma para la siguiente. El movimiento protestante, la verdad que Dios reveló, ¿cuál fue? Fue el justo por la fe vivirá. El arrepentimiento. 2. El movimiento de sanidad. La segunda verdad revelada fue el bautismo de los creyentes por inmersión, la santificación y la sanidad divina. Y 3. El movimiento pentecostal. La tercera verdad fue restaurar al Espíritu Santo en su funcionamiento poderoso en la iglesia, por medio del dar dones individuales a los creyentes y otras lenguas en el bautismo del Espíritu Santo. Esto es el alimento profético, donde el alimento profético nos muestra también el movimiento carismático. Cuarta verdad revelada: la imposición de las manos para sanidad. El bautismo del Espíritu Santo, liberación, el misterio del cuerpo de Cristo, la activación de 3 dones más del Espíritu, el misterio de la predicación de la palabra fue acompañada por sanidad, profecía y dones de revelación. El movimiento profético apostólico, el propósito de Dios en un movimiento era traer total restauración y activación de los ministerios de profeta y apóstoles. Entonces, varias otras verdades y ministerios fueron restaurados durante este tiempo, y no solo fue restaurado el oficio de profeta, sino que además produjo una compañía de profetas cumpliendo las profecías relacionadas con la de Elías, que vendría a preparar el camino y un pueblo para la segunda venida del Señor. Esta compañía de profetas, apóstoles, con ese ungimiento de Elías,
cumplirán esas escrituras para la segunda venida de Cristo. Así como Juan el Bautista las cumplió para la primera venida del Señor, así también desde la perspectiva profética, el proceso de restauración con la verdad restaurada de los 5 oficios, según Efesios 4:11, y todos estos procesos de restauración que el Señor vino trayendo fue la plataforma para posicionarnos en el punto en el que lo encontramos nosotros hoy, dando así cumplimiento de Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Entonces, desde Efesios capítulo 2, versículo 20, Dios comenzó a direccionarnos. ¿Hacia dónde? Hacia nuestro destino profético, por medio de la edificación. Estamos en tiempo especial de parte del Señor, ya que estamos siendo alineados al propósito eterno, donde como nunca antes la iglesia está siendo edificada para llegar a la plenitud de un varón profético. Entonces podemos notar que estamos en este tiempo especial, que es de parte del Señor. Estamos siendo alineados al propósito eterno del Señor, donde como nunca antes esta iglesia está siendo edificada a través de la palabra de Dios, a través de las revelaciones de Dios. ¿Para qué? Para llegar a la plenitud de un verdadero varón profético.